Hola, buenas noches. Hoy vamos a iniciar la charla con Psicología y Sonido con David sobre sonoterapia. Voy a invitar a David para que se una. A ver, acá. eh, Aló, David. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Bien, yo estoy muerto de frío aquí en mi casa, estoy como en el Polo Norte. Sí, yo también tengo frío, ha hecho frío hoy día. Bueno, está llegando el invierno como debería ser ya en esta altura, a esta altura del año. Así es, Ahí así es. se está uniendo la gente, me costó empezar, primera vez que hago un live en Instagram y estaba media descoordinada con, con cómo se iniciaba la entrevista. La otra vez tú lo Bueno, habías transmitido por Facebook, ¿no? Por YouTube. lo había hecho claro, por Facebook y por YouTube, pero usando un programa de streaming, entonces no lo había hecho en forma directa desde el Instagram. Así que es toda una novedad para mí esta modalidad de Esta hacer plataforma. esta plataforma. Sí. Dame un segundo que quería, aquí necesito hacer una pequeña cosa y ya comenzamos. Mientras tanto se une la gente. Ahí veo Claro. a Paulina. Hola Paulina, a ver quién más se ha unido. Eh, Andrew Marte, Bishu Melomanus, Ave Mujer, Dead Connie. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, bueno, vamos a empezar nomás. Ahí está sonando algún instrumento, parece, un cuenco Aquí. tibetano. Mira, yo también tengo el mío acá hoy día para acompañarte un poquito en la sesión Para entrar a tono. para entrar en tono con la entrevista de hoy. Bueno, David, yo había hecho una pequeña introducción, pero parece que había poca gente todavía, así que, bueno, les presento a David. Él es sonoterapeuta y hoy día nos va a contar un poco de qué se trata esta terapia con sonido. Además, entiendo que eres psicólogo, ¿no? Sí, No sé si quieres psicólogo. hacer una pequeña introducción de ti para que la gente también te conozca un poco, David. Claro, para que me crean. De repente siempre uno como que parte como diciendo lo que estudió, como lo que ha estudiado, principalmente como nuestra mente racional necesitamos tener como la base de quién nos está hablando. Y eso es algo súper natural de nuestra como cultura occidental igual, pues, como cuando uno se pone a ver como todo el tema de los paradigmas que después... Pero bueno, yo soy David Silva. Bueno, pero un eh, poco también para que cuentes lo que has hecho y cómo y estás el trabajando recorrido, también el recorrido, sí, pues el recorrido igual es el importante. recorrido. Yo estudié psicología acá en Lusach, en la Universidad de Santiago, y desde chico también estuve relacionado con el mundo de la música. Mi papá, mi familia es toda evangélica, entonces todos sabrán que los evangélicos tienen una conexión bien fuerte con la música, con la guitarra, con los panderos, que es lo que más siempre se caricaturiza, ¿cierto? Entonces Ujú. ahí hay todo un tema ahí musical, del cual yo estuve desde chico bien relacionado. Eh, y paralelamente, bueno, estudié psicología, me empezó a interesar el tema de los cuencos tibetanos, y tomé un curso de cuencos tibetanos acá en Santiago con Paulina Heyman, se llama una señora que fue una de las primeras que empezó a traer cuencos de cuarzo aquí a Santiago, no creo que a Chile, pero al Ah, menos a Santiago. Y después con Claudio Guzmán, que después hicieron un grupo que se llamaban Espacio Sagrado, que hacían unos círculos de sonido en el Cerro San Cristóbal, sí, de y ahí eso era, me acuerdo. sí, con él hice él es sonidista, y después creo que formaron en Valparaíso Ruca Alegre. No sé si ahora, no estoy bien seguro de cómo es eso. Pero estudié con ellos dos.
Y después, el 2012-2013, me fui a estudiar a Nepal y en la India toda esta técnica de cuencos tibetanos, la terapia en sí. Como yo me iba a estudiar a España con un caballero que ahora está enseñando en la Casa del Cuenco, que él tenía un centro que se Ah, llama ya como cuencoterapia.es, y dije, qué mm, interesante, allá voy a ir a formarme. Y una amiga que venía llegando de Tailandia a estudiar masaje tailandés me dijo, oye, pero ¿para qué va a ir a España? Mejor ándate a la fuente de donde surge esto, que en ese momento pensamos que eran en el Tíbet, como son los cuencos tibetanos, sí. y claro, después uno empieza a darse cuenta que no están en el Tíbet, que ahora lo hacen principalmente en Nepal, que es el país que está en la frontera con el Tíbet, en la India. Entonces ahí fui a estudiar y después volviendo para acá empecé como a hacer una mixtura en cuanto a lo psicológico y la parte como que aprendí allá, que es un paradigma muy diferente. Y después de que volví, estudié música, estudié guitarra, estudié música y ahora finalmente lo que yo hago ahora es una mezcla de psicología, que es la carrera, de lo que aprendí allá, netamente como de los cuencos y en verdad el paradigma diferente, o más que una técnica en sí, como lo que te ayuda a viajar, yo siento es como la apertura, como a entender como una forma diferente de entender la terapia y después toda la parte ya netamente musical, que tiene que ver con teoría musical, armonía. Entonces, eso es como esos tres mundos son como los que yo estoy tratando de unificar en el fondo. Oye, me parece súper interesante y que hayas estudiado allá en India y en Nepal lo encuentro, pero mucho mejor que España. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, o sea, A mí fue, me llama la atención en Asia, bueno, en India específicamente, que es algo muy bonito, que cuando la gente entra al templo siempre toca la campana 3 veces para llamar a la divinidad en el fondo o saludarla. Tiene un poco de ese significado, es una cosa que me llamaba la atención mucho hay una de ese. conexión bien interesante que es muy profunda también, es muy profunda. Sin embargo, uno puede tener la sensación de repente de que, claro, de que hay mucha como conexión espiritual, ¿cierto? Pero de repente pasa muchas veces como con las personas católicas de repente, no con todas obviamente, que cuando se ponen a rezar un rosario y repiten Ujú, así como por repetir nomás, pero sin poner la intención puesta en el rezo, que se vuelve algo mecánico. ¿Cierto? De claro, repente estas culturas, yo siento, o lo que veía de repente ahí también, como que empiezan a caer también en esto como más de la rutina, como ya golpeemos, como está hecho como el esquema, como que se ha ido se va como eh, desconectando quizá un poco el propósito, sin embargo, queda la parte operativa, pues que es las campanas, el claro, sonido, que sin embargo igual genera muchas cosas potentes. sí. Oye, David, un poco así como uno cuando piensa, bueno, uno sin tener en el fondo mayor conocimiento de la terapia de sonido, eh, bueno, no sabe muy bien cuáles son los principios o los fundamentos que hay detrás de esta terapia y cómo te puede ayudar en definitiva, porque siento que cuando uno no se interioriza más de esta terapia, puede tender a pensar que, y sin ser músico obviamente, porque ahí ya, bueno, cambia la percepción, ¿no es cierto? Pero uno podría tender a pensar que es una terapia que te sirve más bien como para relajarte, pero cuando uno indaga un poco más se da cuenta de que en realidad la sonoterapia tiene hartas aplicaciones y bueno, también si uno hace los enlaces históricos, el ser humano en general desde que existe se ha unido en torno a la música tiene, es un componente importante dentro de lo que son las ceremonias y lo que es la espiritualidad. Y ahora entiendo que también, bueno, y tú que desde el punto de la psicología me imagino que lo entiendes mucho mejor, cómo la música o ciertas melodías o tonos o ritmos pueden ayudarte con una diversidad de temas, no solamente como una cosa de relajación o de cantar o de festejar algo, sino que realmente te puede ayudar en un proceso terapéutico mucho más profundo.
No sé si nos podrías contar un poco cuáles son estos principios de la sonoterapia en base a los cuales trabaja la música. Claro, claro. Mira, sí, todo eso que tú dices, claro, tiene que ver con un trasfondo bien profundo de cómo nosotros como personas reaccionamos frente a la música, ¿cierto? Porque a casi nadie le es indiferente el tema de la música, el sonido. Por lo general uno está escuchando música en el auto o en la calle o en, no sé, pues, en el celular. Pero lo principal de esta terapia trabaja con un principio que es el principio de resonancia, ¿ya? Hay varias teorías que hablan de cómo todo en el universo, en el espacio, en lo físico, todo está en un constante movimiento, en una vibración. Todo está en movimiento. Por tanto, desde la música, si entendemos el sonido como una vibración, como una onda vibracional, ¿cierto? Uno podría aprovecharse de el principio de resonancia para poder decir, bueno, si es que está todo vibrando, moviéndose, nuestro intestino, nuestros músculos, las fibras, la sangre se va moviendo, a nivel del átomo hay un movimiento, ¿cierto? Todo está en un profundo movimiento vibracional. Entonces, lo que sea vibración se podría traducir en cierto grado en sonido, porque el sonido, por definición, es vibración, es la oscilación, como por ejemplo, ahora ustedes están escuchando, lo que están escuchando es lo que está saliendo del celular o del computador, altera el aire en el que estamos, que es nuestro medio, altera, se produce una alteración, esa alteración llega a nivel de mi oído, y mi oído, el tímpano empieza a moverse, y eso empieza a traducirse eléctricamente en una señal que va a mi cerebro. Entonces, cualquier vibración, cualquier choque que yo haga, cualquier elemento que esté moviéndose va a generar un sonido, en teoría. Eh, entonces, bajo ese principio, como te decía, por el principio de resonancia, que es que si yo tengo esto se ve mucho en los diapasones, si yo tengo un elemento vibrando, moviéndose, y tengo uno similar, voy a hacer que por resonancia, por simpatía, los dos van a empezar a vibrar en una misma frecuencia. ¿Ya? Como que voy a invitarlo a que se vaya movilizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos instrumentos, con los sonidos, con la música? Es que estos instrumentos tienen una frecuencia de vibración tan potente o tan fuerte cuando se logran hacer sonidos armónicos, no un camión necesariamente pasando por afuera y tocando la bocina, sonido armónico, que de alguna forma esa vibración, eso que te va impactando a ti, que es algo físico, empieza a impactarte a ti, a nivel físico, a nivel energético, a nivel físico, a nivel emocional y mental, ¿ya? Entonces, por lo general, esta vibración, este movimiento, nos puede afectar de muchas maneras, como tú dices. Por lo general, como se ve, es desde el aspecto de relajación, ¿ya? Porque un cuenco, claro, uno lo escucha y como que algo hace, ¿ya? No es como, es diferente a cuando uno escucha un piano o una guitarra, este es un sonido que uno lo escucha y como ya, qué raro esto, qué extraño, ¿cierto? Eso, qué extraño, qué raro, como que son las vibraciones, que son diferentes, ¿ya? Por un tema de armónicos, que son particularidades del sonido, pero lo que pasa es que esta terapia, por ese principio de vibración, de resonancia, trabaja en muchos aspectos del ser humano. Trabaja a nivel físico, porque uno puede sentir la vibración en el cuerpo. De hecho, hay un masaje físico con cuencos tibetanos que se pasa literalmente el cuenco vibrando por el cuerpo. Entonces, todas las vibraciones que el cuenco emite cuando uno lo hace sonar así, ahí no sé si lo escuchan, pero Sí, esto está generando una vibración. Al hacerlo sonar, esto está constantemente vibrando y esas vibraciones se traspasan en el cuerpo, ¿ya? Entonces hay una parte física muy potente. Por otro lado, hay una parte energética, que el sonido lo podemos considerar ya en unos paradigmas diferentes como un vehículo que va a transmitir nuestra intención, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo este cuenco, independiente de la nota que sea, independiente si un sol, un fa, un re, lo que sea, va a generar una vibración, un movimiento, ¿cierto? Se transmite esta onda. Lo que yo puedo hacer
en la terapia con sonido es que yo me aprovecho, utilizo esta vibración que genera este instrumento para enviar la intención, mis pensamientos, mi energía, mis pensamientos de sanación, la energía Reiki, todo lo que yo quiera, la puedo transmitir a través de esta onda vibratoria hacia la persona. Eso es como a nivel energético. Y lo que pasa a nivel físico, a nivel emocional o psicológico, es que estas vibraciones te generan esto como que decíamos de meditación, ¿cierto? Porque tiene todo un tema también de la frecuencia de las ondas que genera también por resonancia a nivel de cerebro, pero lo muy potente que genera esto, sonidos, ya sea los cuencos o una guitarra o una canción, no sé, una sinfonía clásica, es que el sonido, la música, como es un lenguaje, pero no es un lenguaje verbal, ¿ya? Va directamente a nuestros niveles más inconscientes. Entonces, de esa forma, al entrar no como una palabra, no como un diálogo como lo estamos teniendo nosotros, sino que un lenguaje diferente, entra, penetra directamente a nivel inconsciente y remueve y saca cosas de ahí. Entonces yo siempre lo simbolizo como cuando uno tiene un palito de estos para tejer a crochet y lo mete y saca un punto, y como que te saca un hilache ya. El sonido es capaz de hacer esto a nivel inconsciente. Viene, pum. Entonces tú tienes una sesión de sonido y de repente tú te acuerdas, por ejemplo, de tu primo que no te acordabas hace 10 años y te acordaste de tu primo en la playa cuando estaban en las vacaciones en los años 90. Entonces uno como terapeuta, uno como psicólogo, pregunta, obviamente después de una sesión, mira, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste con esta sesión? ¿Tuviste algún recuerdo, alguna sensación? Entonces si la persona tuvo algún recuerdo, dice, mira, sí, me acordé de un primo. ¿Ya? ¿Y quién era ese primo? Es tal cosa, y te va a empezar a contar. Y ahí uno como terapeuta va aprovechando esa información que va saliendo desde su inconsciente para poder trabajarlo a nivel consciente. Entonces, esa es la parte que a mí es una de las que más me gusta, de poder ir reelaborando y dándole un lenguaje, reestructurando esa información inconsciente que va saliendo. Y en ese sentido, por lo que has explicado, no sé cómo funciona, por ejemplo, el canto, porque ahí uno está utilizando un lenguaje, pero entonces lo que te está provocando un cambio vibracional no es el lenguaje de esa canción, sino más bien la vibración sonora. ¿Es Claro, correcto? O, podría o, ser. o- o en ese caso, además, tendríamos que analizar el contenido de la canción, digamos, de la letra. Claro, influye. Por ejemplo, la letra, el mensaje es muy potente lo que genera como a nivel como más como de mental. Por ejemplo, si uno está cantando un reggaetón todo el día, claro que uno va a tener una estructura de pensamiento más parecido como a lo que estás cantando. De hecho, hay un estudio, no me acuerdo bien, de un músico español y también que era terapeuta, que se fue dando cuenta en el relato de mujeres, ¿ya? De cómo ellas habían estructurado en muchos casos sus vidas en base como a las canciones que en su época de adolescencia habían escuchado. Entonces, por ejemplo, si en la época de adolescencia de ella estaba de moda tal canción, hizo todo un estudio como de analizar como la musicología y vio, claro, en tales años, estas eran las canciones que estaban primando en los rankings. Estas personas estuvieron en contacto con esas canciones y estas mujeres se basaron en el fondo como en el relato de la canción y ahí inconscientemente se fue estructurando lo que en sus vidas pasó después. Pero claro, eso es una parte como de la letra, pero hay algo importante que tú dices que no necesariamente o no solamente es la letra, sino que es el fraseo melódico que uno va cantando, la nota, la entonación. Entonces, no sé, por ejemplo, el himno nacional. Puro Chile, su cielo a su lado, ¿ya? Ya, puro Chile, ya, yo pienso en Chile, en el cielo, que a su lado, ya. Pero eso tiene una nota, tiene una línea melódica. Na, Que na, na, va, sube y baja, na, sube y baja. na, na. Claro, tú ibas. Me río nomás, no voy a emitir comentarios. Entonces, esas notas, uno si lo analiza por nota ya, cada una de esas notas, algo específico nos genera también a nosotros. Claro. Pero ahí es donde se empieza a complejizar,
Porque, por ejemplo, yo puedo tocar este cuenco está en una nota re, ¿ya? En los libros que uno puede encontrar, no sé, aquí yo por ejemplo tengo algunos eh, sonidos sanadores, uno de singing bowls, ya, otro el sonido que sana. En todo esto, en la mayoría de los libros, aquí te sale por ejemplo ya, no sé, una nota re rige, por ejemplo, el aspecto desde la sexualidad, porque tiene que ver con el segundo chakra, la creatividad relacionado con el elemento agua, ¿cierto? Eso es como lo que estereotipadamente se trabaja en base al cuenco. Pero pasa algo interesante que esta nota re, quizás para ti no vibra ese centro con esa nota, quizás vibra en otra frecuencia, en una nota fa, por ejemplo y quizás para mí vibra en re o en sol. Entonces, eso es cuando uno se pone ya a indagar un poquito más profundo la subjetividad con la que yo vivo cada una de mis experiencias. Y esa subjetividad, ahí yo tengo que identificar la nota que para mí es. Claro, súper interesante el punto porque, claro, no todos somos iguales. Antes de seguir con este tema, David, hay aquí un amigo, Contreras J4, que pregunta, hola, me surgió una duda. ¿La sonoterapia es lo mismo que la musicoterapia? No es lo mismo, no es ¿No? lo mismo. Por lo general, o sea, está muy relacionado. Se podría decir que la sonoterapia es como una rama de la musicoterapia, pero por lo general lo que pasa, las diferencias más grandes es que, por ejemplo, la musicoterapia trabaja mucho con dinámicas más grupales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, nos sentamos en grupo y una persona, y hay harto instrumento ahí a disposición. Entonces una persona se pone a tocar un bombo y otra persona se pone a tocar otro instrumento y así se hacen como cosas bien en grupo, grupales, sistémicas. Por lo general, la sonoterapia funciona de que hay una persona que emite los sonidos y otra persona, el paciente de forma pasiva, recibe los estímulos sonoros y lo que generan esas vibraciones al interactuar con la persona es lo que se va generando ahí algo en el individuo, pero de forma pasiva, entre comillas. Claro que también se puede hacer de la otra forma, como todo interactuando, todo, por ejemplo, nos sentamos y hacemos todo un mantra, o si todos traen cuencos, los tocamos en conjunto, también se puede hacer, pero por lo general son más enfocadas, como tú decías al principio, para el tema más de relajación, de meditación, de introspección, que no es menor. No es menor eso que también tú decías al principio, de que por lo general la música o este tipo de terapia se asocia para la meditación o para la expresión, para el cantar, y justamente, si uno se pone a pensar también, esas son las dos cosas que de repente más nos faltan en este momento, como de repente momentos para poder estar en calma, 10 minutos, 5 minutos que uno pudiera estar con la mente más apagada, más aquietada, para poder focalizar nuestra idea y por otro lado, poder expresarnos, poder saltar, poder cantar, poder liberarnos, poder salirnos de la estructura que de repente la sociedad también nos vamos encasillando. Entonces no es menor tampoco esos puntitos. Sí, muy importante. Volviendo al punto anterior que me interesó bastante, entonces, para tú, me imagino que la sonoterapia tiene alguna metodología o forma de determinar en qué nota vibra cada chakra de cada persona, ¿no? O sea, si Claro, yo te pido una sesión de sonoterapia, tú tendrías que primero, ¿cómo sería el proceso? Primero tratarías de determinar eh, ¿en qué nota empiezan mi chakra uno y hacia arriba los demás? ¿O cómo es el proceso un poco? claro. Sí, mira, te cuento. Yo por lo general, cuando yo puedo hablar principalmente como lo hago yo la terapia, porque en verdad cada terapeuta tiene su forma. Como yo lo hago, en verdad es bien similar a como es una sesión de psicología. Se entra la persona, uno se saluda, ¿cierto? Uno no va directamente como ya, acuéstese y veamos los chakras, como que primero hay claro, un hablar, como lo hablábamos en el curso de péndulo, Sí, ¿cierto? Una recepción, hablar, indagar, qué es lo que pasa, que me comente por qué está acá la persona, ¿cierto?
Y claro, luego de esto uno podría, en base igual, aquí yo siempre también esto lo recalco mucho en los cursos, eh, como nosotros aquí trabajamos con algo energético, hay varias formas en las que uno puede detectar esto. Principalmente yo podría decir que hay cuatro. Si es que nos vamos ya directamente a la desarmonización o al tema de los chakras, por ejemplo, uno puede identificar cómo está funcionando la persona energéticamente o algún desequilibrio físico con un péndulo desde la radiestesia, ¿ya? Con los mismos cuencos o con el instrumento que uno trabaje, porque efectivamente cuando uno pasa el cuenco sonando por alguna parte donde hay alguna desarmonización, es igual que en los submarinos, cuando tiran un sonido, pum, te lo devuelven y el radar te tira cuando hay alguna interferencia, el sonido varía, ya, y eso se traduce en una imagen y los submarinos tienen el sonar. Por el sonido, por el eco que te devuelve, va generando una imagen. Entonces hay una interferencia en el sonido que nosotros lo vemos como imagen. Con los cuencos, con el instrumento es lo mismo, pero hay que tener muy agudo el oído, ¿cierto? Para estar pasando el cuenco y conocer bien el instrumento para que si yo lo estoy tocando, por ejemplo, de repente suena más fuerte, en un lado digo, ah, hay una alteración, y quizás no, porque quizás yo lo toqué más fuerte. Entonces ahí hay que conocer muy bien el instrumento, tener una buena comunicación en ese sentido. Esa sería la segunda forma. La tercera forma que hay para poder hacer un diagnóstico es a través de la kinesiología holística o los diagnósticos que se hacen como en el biomagnetismo, con las respuestas musculares, ¿cierto? Que si es que hay Ya. una respuesta, un sí, por decirlo así, se acorta una pierna o una extremidad. Y la cuarta, que es la que a mí me gusta mucho también, es a través del mismo lenguaje, de la comunicación, de lo que uno, por ejemplo, si la persona te dice, mira, sabes que vengo súper mal emocionalmente, terminé con mi pareja, no sé qué hacer, bueno, quizás hay algo, si es que emocionalmente, a nivel del chakra 4, ¿ya? O si te dice la persona, no sé, mira, ando con dificultades como en la libido, como en mi sexualidad, bueno, quizás tiene que ver con el chakra, en el chakra 2, ¿ya? Entonces ahí también uno puede ir enfocando. Sin embargo, a mí, a mí me gusta mucho esta terapia porque es bien compleja, porque por ejemplo, ya si nos vamos más en lo profundo, imagínate una persona que tiene algo como a nivel desde la sexualidad, ¿ya? Que uno podría decir ya, es el segundo chakra, si lo tomamos desde los puntos más tradicionales sería la nota re, que sería do, re, el segundo chakra. Sin embargo, esa nota re está relacionada con otras notas en el cuerpo, si es que lo vamos tomando como notas en los chakras. Entonces esa nota puede estar relacionada por los pensamientos o con la emoción. Y ahí uno tiene que ir viendo como el juego como armónico, en el fondo la guitarra no se te desafina una nota, necesariamente una cuerda, puede ser otra cuerda y que esté sonando mal el acorde. Entonces ahí es donde hay que ir indagando más profundo. Claro, sí, pues bueno, todos los chakras se relacionan de cierta forma, ¿no? Y que cuando estabas hablando no podía dejar de pensar en el tema que hablábamos delante de, en el fondo cómo una estrofa o un verso de una canción se te puede convertir en un mantra y en el fondo ahí finalmente se te convierte también en una especie de patrón o de creencia que condiciona algún aspecto y por lo tanto a la larga va a afectar la vibración Claro. o la salud de ese chakra que expresa esa cualidad, como podría ser el caso de la sexualidad, ¿no es cierto? O el cómo tú vives tus relaciones interpersonales, ¿no es cierto? A nivel de chakra 4 y todo por una implantación mental en el fondo, de haber repetido un estribillo, ¿no es cierto? En un O momento dado. imagínate, aún más así, tan profundo como eso, de repente fíjate, con de repente cómo te retaban tus papás cuando eras chico, ¿ya? Y esa impronta, esa como malla de la palabra, pero deja de lesearme, ¿ya? Es como te decían eso como a nivel de como esa como el tono Mm, más la palabra, como eso también genera en mí ese desequilibrio y queda ahí como un nudo. Pero es como, puede ser, claro, la palabra, pero se queda la vibración ahí.
Entonces, muchas veces esas vibraciones o cómo nos trataban, como por ejemplo no, hay ciertas frases que pueden estar muchas veces a nivel inconsciente que nos marcaron, están justamente más allá, como te digo, más allá de la palabra, como información musical, si queremos decirla, armónica dentro de nosotros, que nos quedan de alguna forma, dicen ya, así es como se toca esto. Entonces, cuando después tú eres grande y te manda una embarrada, eso es lo que resuena en tu cabeza. Por lo general, cuando uno se castiga a uno mismo, es tal cual como los papás te castigaban o te retaban a ti. Entonces, esas son informaciones que van quedando codificadas. Y muchas veces lo que hacemos nosotros con la musicoterapia, no sé si han visto Pasapalabra, ese programa del Chilevisión que de repente te ponen, o en programas de competencia, hay veces de repente que te ponen como un pedacito de una canción, 2 segundos, ¿cierto? Y uno tiene que adivinar la canción. Entonces, si es que por ejemplo yo tengo este cuenco, tengo aquí 2 cuenquitos, los voy a hacer sonar. Ahí sonaron 2 notas, ¿ya? Muchas veces esos 2 sonidos que suenan, que es un intervalo musical, tu estructura mental, tu inconsciente reconoce eso y dice, ah, mira, así era como era la melodía originalmente. Entonces, como que se te vuelve a aclarar la película. Muchas veces cuando hay información o bloqueo energético, bloqueos emocionales, bloqueos mentales, o esto mismo, de repente cuando tus papás te retaban y quedaste, ya, de repente al escuchar eso es como que tú vuelves a escuchar tu canción original y dices, ah, verdad que así era. Y se libera información. Por eso muchas veces en la sonidoterapia, en la musicoterapia, hay personas que luego de estar en la sesión, al escuchar muchos sonidos, al entrar en resonancia, porque recordemos que también hay otro principio que todo lo como es afuera es adentro también. Esta división física que tenemos nosotros es parcial. Entonces, toda la resonancia, toda la armonía que podamos escuchar de afuera, la interiorizamos y si hace resonancia con esto, se libera y yo puedo liberar una emoción y llorar. Por ejemplo, hay muchas personas que en las sesiones se lloran mucho o personas que transpiran, que sudan mucho porque se van liberando cosas. Justamente por eso, porque nosotros empezamos a recordar cosas que teníamos naturalizadas y nos damos cuenta, oye, en verdad esto no era tan natural. Y ahí es donde también es importante, yo siempre lo digo también, el acompañamiento terapéutico que uno pueda tener, porque imagínate ya, uno tiene una sesión, una persona conecta con este aspecto inconsciente y no es como, ah, ya, qué bonito, vaya a su casa, tome agua, no, veamos qué pasó ahí, cómo te sentiste, qué fue lo que más te dolió de ese periodo, qué le dirías ahora a tu mamá, a tu papá, por ejemplo, qué le dirías tú ahora a esa niña que eras tú misma, pero ahora como adulta. Entonces yo siento que ahí es donde uno como terapeuta tiene que trascender el hecho de los cuencos o del sonido. Por eso yo siempre llamo esto que tiene que ser una herramienta terapéutica. Porque puede ser un cuenco, un didgeridoo, el cuenco de cuarzo más gigante del mundo, pero si es que uno no tiene ese tacto, ¿cierto? Claro. Para poder elaborar la información que surge gracias a estos instrumentos, la terapia no es tan... igual va a servir, pero yo creo que uno puede sacarle más provecho. Mm. Sí, y en ese sentido, David, ¿hay alguna diferencia entre el instrumento que utilices para hacer la terapia? Por ejemplo, si usas un gong, ¿tiene alguna diferencia con un cuenco o con un didgeridoo o no sé qué otra cosa más utilizas, tambores de repente, ¿no? ¿Hay Sí, alguna sí, diferencia en el instrumento que usas claro, mira, por ejemplo, esto es un cuenco tibetano martillado, ¿ya? Entonces, no sé si cómo se escuchará, y ahí emite un sonido. Este, por ejemplo, es una campana tibetana. Escuchemos el sonido de esto. Este es un armonizador de un amigo de Argentina
que suena así. Entonces, por ejemplo, estos sonidos, no sé si cómo se logrará escuchar ahí a través de los celulares, pero hay sonidos como estos que son muy puros. Es como, uno puede identificar claramente la nota. Pero cuando uno escucha un cuenco de esto, es más difuso la nota. Se siente como una atmósfera. Entonces, cada instrumento tiene en su sonido una particularidad. Por ejemplo, estos sonidos más puros, que son de repente como casi como hay un médico estadounidense que dice que estos instrumentos, la campana, los cuencos de cuarzo, que suenan muy fuertes, se podrían considerar como un rayo láser. Es porque son como son más punzantes, son como tajadas. Entonces estos instrumentos sirven, por ejemplo, para atraer la atención mucho al aquí y a la hora. Entonces una persona muy difusa con estos instrumentos, por eso se usa mucho en meditación, cuando se va a terminar una sesión o para dar consignas. Por ejemplo, ya, vamos a respirar y uno toca. Para traer al aquí, pum. Ahora nos vamos a concentrar en la punta de nuestros pies. Entonces ahí como que esto te direcciona a la consigna que uno va dando, ¿cierto? Estos, por el contrario, igual se pueden usar de esa forma, pero uno le podría sacar mayor provecho para poder ir e indagar en el mundo interior de la persona, porque son sonidos como más misteriosos, que tienen toda una relación también con las notas, con los armónicos, con la frecuencia, pero a grandes rasgos estos instrumentos te ayudan para ir como aspectos más introspectivos, ¿ya? Los gongs, por ejemplo, también son muy potentes. Hay instrumentos que son más potentes en cuanto a, porque suenan más fuertes y te impactan también más fuerte a nivel físico. O sea, aquí no tenemos también, nunca que olvidarnos de que el sonido, como es algo que se propaga, nos impacta físicamente, entonces efectivamente algo físico también nos va a pasar. Los instrumentos más graves resuenan con la parte más baja de nuestro cuerpo por algo físico también. Entonces un didgeridoo uno lo va a sentir por lo general más como por el estómago, no tanto así como en la cabeza. Un cuenco de cuarzo, que son sonidos más agudos, uno por lo general lo siente muy como un vaivén en la cabeza. Entonces también por las frecuencias, independiente de la nota, si es que son más graves o más agudos, también van a ir haciendo resonar por una cuestión física, como te digo, distintas partes de nuestro cuerpo. Sí, pues. A ver, vamos, ya, nos quedan 15 minutos. Estaba viendo la hora ahí para que no nos corte el Instagram. Em, sí, oye, David, una duda tengo para la gente que le pueda interesar esta terapia y quisiera hacérsela, en general, em, los progresos con la sonoterapia, en cuántas sesiones se comienzan a ver. O sea, alguien que necesita, no sé, pues tratar algún tema específico con sonoterapia, ¿cómo más o menos tú puedes evaluar o tener una idea a priori estimativa, aunque sea aproximada, ¿no es cierto?, de la cantidad de sesiones que una persona podría llegar a requerir para tratar un tema X, por ejemplo, no sé, fobia o miedo, crisis de pánico, qué sé yo. Claro. Igual es bien relativo como en toda terapia como a la persona también, porque de repente hay fobias que pueden ser como por algo como, no sé, más superficial o por cosas más profundas. O si es que viene alguien preguntando por cosas más conductuales, son menos sesiones que por algún cambio muy profundo a nivel de personalidad quizás que pueda tener la persona. O de repente personas que, por ejemplo, cosas conductuales, que entre comillas sería más simple de trabajar, eh, se requieren muchas sesiones a nivel de psicología, por decirlo así, y hay otras personas que aspectos muy profundos de estructura de personalidad que uno pensaría como ya psicoanálisis va a estar años, en meses tienen un cambio significativo. Entonces yo siento que igual va a depender mucho obviamente de lo que va a preguntar, así también de la persona, de cómo está conceptualizando esto.
Lo que sí yo podría decirte es que en 2 o 3 sesiones, por lo general, ya hay cambios muy significativos, muy, muy, muy significativos. ¿Por qué? Porque no sé si lo comentamos al principio, parece que no. El tema es que estas terapias, como son complementarias, ya, porque esto se marca dentro de las terapias complementarias, ¿cierto? El paradigma en el que se marcan son distintos. Ya nuestra medicina, nuestra como tradicionalmente como nosotros conceptualizamos la terapia, la sanación, tiene que ver con las terapias más como tradicionales, ¿cierto? La medicina más tradicional. eh, entonces eso atiende como a lo crítico. Ya, yo tengo un ataque al corazón, obvio, tengo que ir a hacerme reanimación, poner el desfibrilador y a sacar de lo crítico para que sobreviva viva la persona. Si alguien está con un ataque al corazón, no voy a ir a tocarle el cuenco del chakra 4. No, Son lógicas diferentes, porque estas terapias se enmarcan dentro de lo preventivo. Entonces, lo que te proponen estas terapias, el Reiki, el biomagnetismo, flores de Bach, gemoterapia, la sonioterapia, son cambios estructurales en tu vida para ojalá poder evitar llegar a una situación crítica. Y entonces los cursos lo mismo, yo digo, esto es como la lógica del mecánico. Cuando uno lleva el auto o la moto al mecánico, cuando te queda empanado. Antes uno no, por lo general uno no lo lleva a las claro, revisiones periódicas, ya, nosotros lo mismo. Cuando vamos al médico, cuando ya estamos con fiebre, cuando ya estamos muy enfermos, ahí caemos al médico. No tenemos esa lógica preventiva que tienen estas terapias, porque no está dentro de nuestros paradigmas. Entonces, por lo mismo, yo siento que cuando también una persona llega a este tipo de terapia es porque antes ya ha tenido también una búsqueda. No es como de la noche a la mañana, o por lo general, no es que en la noche a la mañana una persona se despierta y diga, hoy voy a ir a hacerme cuenco. No, antes ya conocí a alguien que se ha hecho Reiki, que se ha hecho claro. constelaciones familiares, o que ha ido con un psicólogo super hippie y le comentó de esto. Entonces ya hay como una cierta abertura, un trabajo previo por lo tanto, cuando llega a estas terapias, ya de alguna forma hay un terreno más fértil donde poder generar estos cambios gracias a las vibraciones. Claro, claro, es como tú lo estás explicando, como tú lo estás planteando, la verdad es que se ve que es mucho más profundo, porque de hecho hay estudios, ¿no es cierto?, en que la medicina tradicional se apoya de la música para mejorar o propiciar la recuperación de determinados pacientes, pero la verdad es que eh, en primer lugar porque la persona se enfermó y creo que a través de la sonoterapia es posible entonces evitar, ¿no es cierto?, esa enfermedad en primer lugar y no que la música solamente sirva para propiciar la recuperación, sino que Paliativo, por el claro. contrario, claro, claro, entonces es súper interesante el planteamiento y a lo mejor ojalá se pudiera entender de esa manera también desde el punto de vista de la medicina tradicional, ¿no es cierto? No solamente a Sí, posteriori, sino que a priori en el tratamiento de las enfermedades y la prevención de las enfermedades, ¿no? eso sería lo ideal en verdad es que aquí yo siento que no existe una lucha, porque no debería haber una lucha como entre como la medicina tradicional, la medicina complementaria, porque son complementarias las dos. Sí, Como, por ejemplo, la medicina tradicional, ¿cuántos casos de enfermedades crónicas aún no han podido descubrir la cura? Entonces, exacto. como está bien, tiene como fallas, entre comillas, o faltas, tanto la medicina tradicional como la medicina o complementaria. Entonces, yo siento que entre las dos tienen que amistarse, porque entre las dos mientras más opciones tengamos de conocernos a nosotros mismos a través de una herramienta, mejor. No podemos desconocer la parte biológica que somos, la biología. Si no tomamos agua, nos morimos, tenemos que ser. Pero si no tomamos en cuenta nuestras emociones, también nos podemos morir. Entonces, de repente, basarnos mucho en la parte empírica, en lo que el bisturí puede abrir y puede ver ahí, yo nunca voy a ver una emoción tuya. Puedo ver la manifestación de la emoción, pero no voy a ver la emoción. Imagínate cómo voy a poder ver tu alma, aún menos si no puedo ver tus emociones, tus pensamientos, que sabemos que existen. Entonces, yo creo que hay que tratar de estar abierto a todas las posibilidades en el fondo. Sí, sí, claro, ¿no? Lo que en el fondo, exacto, lo que pasa es que lo que te quería explicar era que
la medicina tradicional lo ha hecho, pero a posteriori, la aplica a Sí, posteriori, pero no, no ha dado el yo, paso de aplicarla de manera preventiva, yo, complementariamente, ¿no es cierto?, para la yo prevención de las enfermedades. un tiempo yo fui David, sí, se va a cortar. se está escuchando un poco mal tus... No, todavía nos quedan unos minutitos. Quería saber si alguien tenía alguna pregunta con respecto a todo lo que hemos conversado hoy con David de sonoterapia, ahí en la audiencia. O si, bueno, tú nos quieres comentar alguna cosa finalmente, David. Bueno, de más está decir que quien quiera comunicarse contigo puede hacerlo a Psicología y Sonido en tu Instagram, ¿no? También tienes una página web, ¿no? psicologiaysonido.cl, ¿correcto? Sí, sí. Perfecto. Sí. Y, Eh, y también haces talleres, ¿no? De cuencos tibetanos y... sí, yo hago cursos de cuencos tibetanos, pero para aprender su utilización como herramienta terapéutica, justamente como muy en línea todo lo que hemos estado hablando, más allá o además de aprender a tocar el cuenco, qué es lo que pasa si se toca para acá, para allá, la meditación, yo influyo mucho el aspecto como desde lo terapéutico, desde la psicología, que en el fondo es mi carrera, es mi profesión, entonces lo quiero o no, va a estar impregnado también de eso lo que yo pueda enseñar, pero a mí me gusta mucho siento eso, que tal como en la música, cuando uno estudia música, cuando uno está en un escenario, por ejemplo, tocando, yo tengo la suerte de que también soy músico, he tenido la oportunidad de tocar en escenarios, música, entonces hay un momento cuando uno está tocando en el escenario que ya no importa el instrumento, ya no importa la guitarra, ya no importa si estás cantando muy bien o muy mal o si estás nervioso, porque se genera una conexión con el público, una conexión con los integrantes de la banda, una conexión contigo mismo. Entonces ya nada es tan importante como el momento en sí. Bueno, en la terapia es lo mismo. Ya el cuenco en un momento pasa de lado, el didgeridoo, si me veo bacán tocando el cuenco de cuarzo, ¿cierto? Y el ego, Claro. uno entiende que lo importante, bueno, es la persona que está ahí, que si llegó es porque tiene un dolor, si llegó con un sufrimiento emocional, bueno, hay que responderle. Entonces, eso es como algo que yo trato de darle bien harta importancia, como el tema de la terapia. Si vamos a ofrecer un curso de terapias con cuenco, abordar la parte de los cuencos, obviamente, pero también la parte de terapia, que eso es lo fundamental en el fondo. Súper. Oye, bueno, gracias David. Ya, ahora sí, de repente se nos va a cortar el video, pero agradecerte que hayas aceptado esta invitación a conversar con nosotros de sonoterapia. La verdad es que ha sido súper interesante. Eh, Algunas cosas yo te había visto ahí en tu Instagram y bueno, de lo que habíamos conversado nosotros en algunas ocasiones, pero la verdad es que cuando uno comienza a tratar de entender más completamente esta terapia, se da cuenta de que en realidad es bastante completa y sorprendente también. Eh, Está todo el tema de la relación de los sonidos con los chakras, con su armonización y cómo se van interrelacionando, me parece que es una disciplina, un conocimiento sumamente interesante, no solo a nivel intelectual, sino que también práctico, para poder uno entender cómo la interrelación de mis emociones afecta diversos aspectos de mi vida o mi intelecto también juega ese papel, la forma en que me comunico, etcétera, ¿no es cierto? Que es sumamente, tal vez podríamos hacer otra charla respecto de eso más adelante, ¿no? Sí, yo feliz. Eso es como lo que más me gusta a mí. De hecho, ahora estoy tratando de escribir cómo sistematizar todas esas ideas que tengo, de poder entender justamente esa lógica musical. Si es que entendemos los chakras como notas, obviamente tienen una interrelación tal como en la teoría musical aborda las notas. Entonces, si uno lo ve como músico es súper lógico, pero integrarlo a la terapia, ahí está lo interesante. Claro, como cuando uno ya deja de ver como la nota, sino como el concepto que implica esa nota y cómo se relaciona con las demás. Eso es lo que a mí más me fascina en este último tiempo y lo que está estudiando y escribiendo.
Súper, bueno, entonces estaremos esperando ese libro, o no sé cómo, el formato que tenga, todo ese cúmulo de conocimientos y toda la experiencia que tienes, que es muy valiosa, ¿no? No solamente el conocimiento sirve, sino que sirve tu experiencia en la aplicación de la terapia, que es lo que todos valoramos. Yo quiero agradecerte nuevamente y agradecerle también a toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy. Gracias por sus comentarios, gracias por los corazones y esperando juntarnos nuevamente próximamente en otras charlas. También aprovechar de avisar que estamos haciendo charlas todos los días jueves a las 10 de la noche. Súper, agradecerte a ti, yo feliz, me encanta hablar de estos temas, me encanta hablar justamente lo que tú dices, como que no es solamente tocar el cuenco, sino que hay algo más profundo. Y eso es como a mí lo que más me apasiona en verdad esto de los sonidos, que en verdad a mí también me ha sorprendido cada vez que voy descubriendo cosas. Súper. Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Creo que nos quedan 3 minutos. ¿Sí? Igual es como un poco estresante esto de que de repente se corta Ah, sí. ¿Qué más podría la decirte? comunicación. No sé. Hay, por ejemplo, otra área donde se puede que yo he estado también, yo esto lo estoy trabajando desde el año como 2009, 2010, entonces llevo como un poquito, 10, 11 años trabajando con los cuencos y hace como 2 o 3 años me di cuenta de que claro, que no solamente son los cuencos, que uno puede trabajar también con las frecuencias puras, específicas, trabajar con un programa y generar los tonos. Entonces ella no es solamente buscar el cuenco, sino que ver cuál es la frecuencia específica que a ti que tú necesitas para hacer vibrar, por ejemplo, tu hígado, tu riñón, para movilizar esa emoción específica y ahí te va arrojando, no sé, 508 Hz, 755,5 Hz, es algo totalmente distinto, es como un traje hecho a tu medida. Y después esas frecuencias, con un parlante bueno, se arrojan y por resonancia lo mismo, el mismo principio de los cuencos, uno empieza como a vibrar en esa frecuencia que tu cuerpo me ha dicho que es la que necesitas para resolver o volver a entrar en resonancia tal emoción, tal estructura de pensamiento, para armonizar tu hígado, el riñón, los órganos. Y eso yo siento que también ahí, gracias a eso, yo pude descubrir que, claro, que, por ejemplo, una amiga que traté el segundo chakra ya no vibraba en re, vibraba en la, ¿ya? Ah, Entonces, ¿qué es lo que implicaba eso? ¿Por qué ya, era un la? mente. La mente. Entonces, ella tenía toda una concepción desde su sexualidad, pero muy racional, porque tenía la nota la puesta en el segundo chakra. Y ahí es donde empieza toda la interrelación, como la subjetividad. Porque claro, la sexualidad es algo objetivo, todos tenemos un mundo sexual, pero yo lo puedo vivir desde la emoción, la sexualidad, desde lo racional, desde lo social o desde lo espiritual, y ahí es donde entra lo interesante de ver cómo nos vamos configurando nosotros con nuestras propias armonías. Mm, sí, sí, sería bastante interesante hacerse ese análisis. Así estamos. Para ver dónde están los temas. Sí, de hecho, a raíz de lo que estabas hablando y cuando tocaste las dos notas y dijiste esta es una instancia, por ejemplo, a mí me sentí más atraída por la segunda nota, que era un poco más alta. Y yo no sé Ujú. si eso te puede dar a ti, por ejemplo, cuando la gente te dice, oh, ese sonido me encanta, alguna idea de qué es lo que está necesitando o cuáles son sus temas a tratar en el fondo. Claro, porque ahí uno puede ver, por ejemplo, ya, tal nota, pero ¿en qué sentido te gustó? ¿Te gustó o con qué te conectó ese sonido? ¿Con algo emocional, con un recuerdo, con algo físico? Ahí uno puede indagar como ya, ¿por qué ese sonido está vibrando en tal aspecto tuyo? ¿O te llegó como a lo racional o a lo emocional? ¿O sentiste como una confianza? ¿O te llegó no como a nivel de tu ego? Entonces uno puede ir viendo cuál es esa nota que te gustó, en cuál aspecto, qué aspecto tuyo está vibrando en el fondo con esa frecuencia. Y así uno puede después ver cómo están los demás. Claro, ahí uno empieza a hacer como un diagnóstico. Ah, perfecto.
Entonces tengo que Claro, preguntarme por qué me gustó la nota. Ahí está. claro. ¿O qué es lo que te gustó? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que te... Y esa nota este es un do, Un 2. sí, El 2 me gustó entonces. La segunda, ¿no? El 2. sí. Ya, ahí lo vamos a Ya, conversar entonces con ya más pues, detalle. Voy a analizarlo primero, a ver qué es lo que hay ahí. Y bueno, eso. ya pues un abrazo, un gustazo y ahí estamos hablando pues. Gracias, David. Siempre un gusto hablar contigo y gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Así que te mando un gran beso y esperando que nos juntemos nuevamente. Claro pues, que esté muy bien. Chao, chao a todos, que estén muy bien.